El viento, que durante meses había sido un susurro monótono de derrota, se transformó de repente en un rugido furioso, un heraldo nocturno de la catástrofe que John ya sentía anidar en sus huesos. Un estruendo sordo y el crujido agónico de la madera rota perforaron el silencio opresivo de la noche. En la oscuridad, más densa que el alquitrán, el ganado, asustado y desorientado, rompió la cerca centenaria de su rancho, desparramándose como sombras fantasmales hacia la vasta y despiadada llanura. Cada animal que huía era una porción más de su futuro que se escurría entre sus dedos, un recordatorio tangible de la sequía implacable y las deudas que se acumulaban como nubarrones negros en el horizonte de su empobrecida existencia. La estructura que había heredado de su padre, construida con tanto sudor y esperanza, se desmoronaba bajo la presión de fuerzas que escapaban a su control, dejando a su paso solo el eco de una promesa incumplida. Lejos, pero no tanto como para ignorar el tumulto, Naya se agazapaba entre los matorrales de Artemisa, su figura mimetizada con el árido paisaje del anochecer. No había ido allí para observar el rancho del hombre blanco, sino en busca de la rara planta estrella del desierto, vital para aliviar las fiebres que asolaban a algunos niños de su aldea. Sin embargo, el repentino alboroto, el estrépito de la madera y el pánico del ganado la anclaron en su sitio. El territorio era conflictivo. Aquellos vientos caprichosos que soplaban por el valle, cargados no solo de polvo, sino de viejas cicatrices, recordaban constantemente la delgada línea entre la necesidad y la confrontación. Naya, con la agudeza de una cazadora y la paciencia de una curandera, evaluaba la escena, sopesando el riesgo de la visibilidad contra el implacable llamado de su medicina. El aire mismo parecía vibrar con las tensiones no resueltas de la frontera, una melodía desafinada de reclamaciones y silencios rotos. John, un viudo cuya alma parecía tan agrietada como la tierra bajo sus pies, se levantó con un quejido, sintiendo el frío de la noche calar hasta sus huesos. La soledad era una carga constante, un peso invisible que no solo oprimía su pecho, sino que se manifestaba en cada crujido de su vieja casa, en el silencio prolongado de su mesa, en la ausencia de cualquier voz que no fuera la suya. Los vientos turbulentos de esa noche no eran solo meteorológicos, parecían encarnar las tormentas tardías de su propia vida, los duelos y las pérdidas que se habían acumulado a lo largo de los años, anunciando nuevas pruebas. El rancho, una vez próspero, ahora era un esqueleto de sus viejos días, sus graneros vacíos resonando con la promesa incumplida de cosechas abundantes. ¿Qué quedaba de su padre en estas paredes desnudas, más allá del eco fantasmal de una esperanza que él, John, no había logrado mantener viva? Mientras tanto, Naya sentía la brisa fría contra su piel, una sensación familiar que le traía tanto consuelo como una advertencia. El estruendo en la granja del hombre blanco era un problema de ellos, no de nosotros. El consejo tribal había sido explícito: evitar confrontaciones innecesarias, mantener las distancias, proteger su cultura de la invasión que se arrastraba inexorablemente desde el este. Sus conocimientos como curandera le susurraban la posibilidad de una intervención, quizás un remedio para el desorden que percibía, pero el peso de las tradiciones y la mirada escrutadora de sus mayores la constreñían. Decidir si ofrecer ayuda, por mínima que fuera, o desaparecer en la noche, era una danza compleja entre su humanidad innata y su deber tribal. Los vientos del valle llevaban no solo el polen de las plantas, sino también el rumor de desconfianzas ancestrales,
un eco que resonaba fuerte en su corazón. Al amanecer, con los primeros rayos pálidos del sol pintando el cielo de un rojo desvaído, John examinó la cerca destrozada, los tablones astillados como costillas rotas de un gigante moribundo. El trabajo de años, deshecho en una sola noche. Recordó las palabras del sheriff, pronunciadas con una sonrisa que no llegaba a los ojos, sobre nuevas tarifas y títulos de propiedad que necesitan ser revisados. Era una amenaza velada, una sutil advertencia de que su endeudado rancho estaba a punto de ser engullido por el mismo sistema que prometía protegerlo. Un escalofrío le recorrió la espalda, no solo por el frío matutino, sino por la cruda realidad de que el papel que su padre le había legado con tanto orgullo podía evaporarse, llevándose consigo la única herencia que le quedaba, la tierra misma. Naya, aún oculta entre las sombras alargadas del amanecer, observaba a John, sus ojos acostumbrados a descifrar los secretos de la tierra y el cielo. Veía más allá de la rabia y el cansancio en su postura. Percibía la desolación de un hombre que se aferraba a algo que se le escurría, como la arena entre los dedos. El valle respiraba con un ritmo distinto al que él conocía. Los vientos, para Naya, no eran meros anunciadores de calamidades, sino portadores de mensajes, de la salud del entorno, de la armonía o el desequilibrio. Podía sentir el pulso antiguo de la tierra bajo sus pies, un lenguaje que John, con sus cercas rotas y su mirada fija en el suelo, no sabía leer. Los detalles del desastre eran evidentes, pero Naya buscaba las causas profundas, los signos de lo que había realmente provocado el pánico de los animales. John, con las manos ásperas, acariciando el mango de un hacha que había sido de su padre, sintió el peso de una generación tras otra que había trabajado esta misma tierra. Cada objeto en su rancho, desde el yunque oxidado hasta la silla de montar desgastada, contaba una historia de esfuerzo y de sueños que ahora parecían tan frágiles como el cristal. La idea de que todo aquello, la esencia de su legado, pudiera ser arrancado de sus manos por un pedazo de papel o un número en un libro contable, era una afrenta que superaba incluso la pena por su difunta esposa. ¿Podía un hombre realmente ser dueño de la tierra? ¿O era la tierra, en su implacable grandeza, quien terminaba siendo dueña de los hombres, imponiendo un tributo de soledad y lucha sin fin? Naya se acercó sigilosamente a la cerca rota, sus pies descalzos, casi sin dejar rastro en la tierra reseca. Su instinto de curandera le dictaba que el desequilibrio en la granja del hombre blanco era parte de un mal mayor, que afectaba a la tierra misma y, por extensión, a todos los que en ella habitaban. Sin embargo, la voz de su abuela, sabia y llena de advertencias sobre el peligro de inmiscuirse en los asuntos de los hombres blancos, resonaba en su mente. Eran mundos separados, destinos entrelazados solo por la geografía, pero divididos por barreras invisibles, más infranqueables que cualquier valla de madera. La tensión entre su deseo de equilibrio y la cautela de su pueblo era un nudo apretado en su pecho, una dualidad que la paralizaba en el umbral de una decisión. John, al rastrear los signos del rebaño disperso junto a los restos de la cerca, notó unas huellas extrañas, más profundas y angulares de lo que esperaría de sus propias bestias. Eran distintas, foráneas, insinuando una presencia que no cuadraba con la historia del ganado. Un escalofrío le recorrió la espalda, una alarma silenciosa en la madrugada helada. En ese mismo instante, a unos metros de distancia, Naya, sus ojos ávidos examinando la tierra, descubrió un pequeño cilindro metálico, frío y extraño, entre las raíces secas de una planta.
un cartucho abandonado, brillando opaco bajo la luz incipiente del sol. Acto 2. Senderos de confianza. Entre la polvareda matutina y el frío incipiente, la silueta de Naya emergió como un espejismo, guiando con una calma sorprendente a dos de las reses perdidas. Los animales, asustados, pero ya resignados, parecían seguirla con una docilidad que John no comprendía. Su mirada, mezcla de asombro y desconfianza, escudriñó a la mujer apache, buscando alguna trampa, alguna ofensa velada en aquel gesto inesperado. «Estaban yendo hacia el cañón», dijo Naya con voz serena, tan clara como el cielo recién despuntado. «La tierra allí es traicionera para quienes no la conocen». John sintió el escozor de la humillación mezclado con un alivio que no quería admitir. La visión de su padre, inflexible y orgulloso, le reprochaba desde los rincones de su memoria, recordándole que la ayuda ajena, especialmente la de ellos, siempre venía con un precio oculto, un hilo invisible que ataba más que liberaba. Sin embargo, el viento frío que azotaba su rancho roto era una realidad más inmediata que cualquier viejo prejuicio. Naya, con la sabiduría de quien lee la vida en las grietas de la tierra, percibió la lucha interna en John. Reconoció en sus ojos la misma sombra de pérdida que había visto en su propio pueblo. Recordó las advertencias de su abuela, cuyo rostro curtido por el sol era un mapa de experiencias y desilusiones. «Nunca confíes en los regalos que no piden nada a cambio, hija. Los hombres blancos tienen una forma de cobrar lo que no se ve. Pero algo en la desolación del hombre, en la forma en que su cuerpo se curvaba bajo el peso de su rancho devastado, la impulsó a extender una rama de olivo. La cerca necesita ser reparada», afirmó Naya, sus ojos fijos en los tablones rotos. «El ganado puede volver a irse. Te ayudaré». John, con un suspiro que liberó una parte de su orgullo, asintió con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Era la desesperación el único puente capaz de unir mundos tan distintos, o había en aquel gesto una semilla de algo más, algo que la tierra misma parecía reclamar? Trabajaron bajo un sol que empezaba a calentar la pradera. Sus manos, aunque diferentes, encontrando un ritmo común en la labor de reconstrucción. John, rudo y acostumbrado al esfuerzo solitario, se sorprendió con la agilidad y fuerza de Naya, que manejaba los tablones con una destreza inesperada. Ella, por su parte, se percató de la profunda tristeza que envolvía al hombre, no solo por el desastre de su rancho, sino por una pena más antigua que se leía en cada línea de su rostro. Al pasar junto a una planta espinosa, Naya se detuvo, tocando sus hojas con reverencia. «Esto es Hantagá», explicó su voz suave. «Fortalece la madera si se frota en ella y calma el espíritu si se prepara bien». John, intrigado, repitió el nombre con torpeza, sintiendo que un nuevo hilo, delicado y extraño, comenzaba a tejerse entre ellos, uniendo palabras desconocidas con una necesidad compartida. La sutil trama de colaboración no pasó desapercibida. A media mañana, mientras un carro de colonos se alejaba por el sendero principal, John notó las miradas escrutadoras y los gestos rápidos. El ceño fruncido del conductor, la cabeza que la mujer a su lado giró con desaprobación, eran mensajes silenciosos, pero claros. La gente del pueblo no veía con buenos ojos la presencia de una apache en su propiedad, y mucho menos ayudándole. Una punzada de vergüenza y desafío se mezcló en el pecho de John. Una parte de él quería gritarles que no era asunto suyo, mientras otra se encogía ante el juicio. Naya, acostumbrada a la hostilidad velada, no mostró reacción externa, pero por dentro sentía el peso de la tradición tribal.
Se preguntaba cómo explicaría esto en la aldea, cómo justificaría esta ayuda a un extraño, a uno de ellos, sin traicionar las enseñanzas de sus antepasados. A medida que el día avanzaba, John, rompiendo su mutismo, le ofreció una cantimplora de agua y un trozo de pan seco. Era un gesto simple, pero para Naya, una muestra de una humanidad inesperada, un pequeño nudo en el entramado de desconfianza que siempre había existido entre sus mundos. Mientras bebía, Naya compartió un conocimiento sobre el flujo del agua subterránea, algo que John nunca había considerado en su rancho, pero que resonaba con la sequedad persistente. John recordó las últimas palabras de su esposa antes de enfermar, su voz suave pidiéndole que cuidara la tierra, que fuera bueno con ella. Era una petición que ahora le pesaba, como una promesa a medio cumplir, mientras Naya le mostraba cómo el valle respiraba de una manera que él, con sus ojos de colono, jamás había aprendido a ver. Al caer la tarde, la cerca ya no era la herida abierta de la mañana, sino una línea reconstruida, sólida y firme. El aire se llenó con el aroma de la tierra mojada por el sudor y el crepúsculo. John observó a Naya, quien recogía sus herramientas con una gracia natural, su figura fundiéndose con los tonos rojizos del ocaso. Ya no veía solo a una mujer apache, sino a alguien que había trabajado a su lado, con una dignidad silenciosa y una conexión con la tierra que él apenas empezaba a intuir. Los hilos de la confianza se habían tejido, no con promesas vacías, sino con el esfuerzo compartido y el respeto por un trabajo bien hecho. La voz de su padre, ahora, no sonaba tan fuerte en su cabeza, y el juicio de los colonos parecía lejano, casi irrelevante. ¿Y si la verdadera fuerza no radicara en levantar muros, sino en tejer puentes? ¿Y si el coraje fuera a aceptar su mano, más allá de la cerca, más allá de la frontera, en este valle que les unía a ambos con su aliento antiguo? El viento afuera aullaba con una furia inusitada, levantando un manto espeso de polvo que se adhería a las viejas rendijas del granero, cubriendo el aire con una sensación de asfixia y urgencia. Dentro, la tenue luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras danzarinas sobre John y Naya, cada uno un faro de resistencia contra la tormenta externa e interna. John, con el rostro surcado por el cansancio, sentía el peso de las últimas horas, de la ayuda recibida, pero también de la intrusión. Naya, sentada sobre un fardo de heno, observaba cómo las viejas maderas del granero crujían, un reflejo de la tensión que sentía entre ellos. Las heridas, pensaba, no solo estaban en la tierra seca o en el ganado perdido, también se alojaban en el alma. Y a veces, la única forma de sanarlas era exponerlas al viento, por más doloroso que fuese el aire que las cubría. La verdad, como el polvo, se acumulaba. Naya rompió el silencio, su voz apenas audible sobre el estruendo del viento. La cerca ha sido reparada, John, pero hay una herida más profunda que atraviesa este valle. Sus ojos penetraron los de él, sin parpadear. Para que el equilibrio regrese, para que mi gente me permita seguir aquí, debo llevar un testimonio ante el Consejo Tribal. Un testimonio contra el hombre que manipula la tierra, el especulador que se esconde detrás de las leyes de los blancos. La carga de sus palabras, del riesgo que asumía al siquiera mencionar el consejo, pesaba en el aire. Si no lo hago, si no presento una prueba de que estamos unidos contra esta amenaza, mi propia familia me desterrará. Ya lo han hecho con otros que se atrevieron a cruzar las líneas invisibles entre nuestros mundos. Estás ante una elección, John.
O testificas conmigo, o todo lo que hemos intentado construir se desmoronará, llevándome a mí con ello. John sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío que se colaba por las rendijas. ¿Testificar contra el especulador? La mención de ese nombre, una sombra constante en su vida, lo hizo encogerse. No lo entiendes, Naya. Mi rancho. Mi deuda. El sheriff. Él es solo una marioneta del banco que me tiene agarrado del cuello. La verdad, largamente enterrada, salió de sus labios con un aliento amargo. Si hablo, lo perderé todo. Cada pedazo de esta tierra, cada recuerdo de mi padre, de mi esposa. Las palabras se le ahogaron en la garganta. Recordó la voz suave de su esposa, el último susurro de su aliento, pidiéndole que nunca le diera la espalda al sufrimiento ajeno. ¿Qué valía esa promesa ahora si significaba la aniquilación de su propia existencia, de lo que le quedaba? Naya escuchó, sus ojos fijos en la lámpara, el parpadeo de la llama un reflejo de la fragilidad de sus vidas. Comprendía el miedo de John, el peso de una herencia, que se sentía más como una condena que como una bendición. Las cicatrices de la tierra, John, son las cicatrices de todos nosotros. Si permites que la sequía de la avaricia se expanda, no habrá lugar seguro para nadie. Mis antepasados enseñaron que el valle respira con un solo pulmón y si una parte sufre, todo el cuerpo se debilita. Su propio exilio, y que resonaba como un tambor lejano en su mente, era el precio de su silencio, de su inacción. Ella no le pedía que luchara por ella, sino por el valle, por la dignidad que ambos habían encontrado en ese pedazo de tierra que ahora los unía en una encrucijada inevitable. El granero entero pareció contener el aliento, el único sonido audible siendo el azote incesante del polvo contra las tablas. John miró el suelo de tierra, luego los ojos decididos de Naya. La encrucijada no era solo la suya ni la de ella, era la del valle, la de una esperanza frágil que pendía de un hilo. Se puso de pie, su figura alta, tensa contra las sombras danzarinas, el peso de generaciones, de pérdidas, de promesas por cumplir, acumulándose sobre sus hombros. El viento rugía, ahogando cualquier pensamiento, cualquier palabra, y en el centro de esa tormenta, la decisión de un hombre se suspendía en el aire, tan frágil y poderosa como el último aliento de un moribundo. El viento, afuera, aullaba con una furia inusitada, levantando un manto espeso de polvo que se adhería a las viejas rendijas del granero, cubriendo el aire con una sensación de asfixia y urgencia. Dentro, la tenue luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras danzarinas sobre John y Naya, cada uno un faro de resistencia contra la tormenta externa e interna. John, con el rostro surcado por el cansancio, sentía el peso de las últimas horas, de la ayuda recibida, pero también de la intrusión. Naya, sentada sobre un fardo de heno, observaba cómo las viejas maderas del granero crujían, un reflejo de la tensión que sentía entre ellos. Las heridas, pensaba, no solo estaban en la tierra seca o en el ganado perdido, también se alojaban en el alma, y a veces la única forma de sanarlas era exponerlas al viento, por más doloroso que fuese el aire que las cubría. La verdad, como el polvo, se acumulaba. John, con la promesa de Naya grabada en su alma, como las viejas inscripciones en la roca más antigua del valle, había tomado su decisión. El aire de la mañana, que antes traía consigo el frío del miedo, ahora portaba el eco de una audacia recién encontrada. Sabía que acompañar a la curandera al consejo conjunto de su gente y de la ciudad
era adentrarse en un terreno más inestable que cualquier desfiladero. Mientras se preparaba, un olor acre y una mancha oscura en la tierra seca cerca de los surcos recién plantados le alertaron. Alguien había rociado una sustancia corrosiva en sus incipientes cultivos, una advertencia muda pero potente. La amenaza no era solo económica, era personal. Una mordaza en su intento de levantar la voz. El cielo, azul cobalto, se extendía vasto e indiferente, ajeno a los pequeños dramas que se tejían bajo su inmensidad. El peso que no era suyo podía, por fin, ser confrontado, no dejado en la tierra. En el corazón polvoriento del pueblo, el salún, el último centavo, bullía con un murmullo denso de voces indignadas, tan espeso como el humo de cigarrillos que se arremolinaba bajo las lámparas. La noticia del trato impío entre John y la India Apache corría de boca en boca, inflamando los ánimos como un fuego incontrolable. «Esa salvaje debe ser expulsada», gruñía un ranchero corpulento, golpeando la barra con su puño. Otro, el rostro ceñido de resentimiento, hablaba de proteger nuestras familias y de poner fin a esta afrenta. Las mujeres, con sus manos apretadas sobre los labios, intercambiaban miradas de desaprobación y miedo. La imagen de John, el viudo arruinado, asociado a una de ellos, era una traición imperdonable. El consenso general era claro. Harían lo que fuera necesario para restaurar el orden y dejar en claro que la Tierra Blanca era solo para los blancos. ¿Podría la voz de un solo hombre, aunque fuera la suya, apagar el clamor de un pueblo entero consumido por el prejuicio? Mientras tanto, en el asentamiento apache, bajo la atenta mirada del cielo que cubría el valle como promesa de infinito, Naya preparaba su ofrenda para el consejo. El círculo de ancianos, con sus rostros curtidos como mapas de 1000 estaciones, la esperaba. Su decisión de traer a un hombre blanco, un hombre de la tierra ajena, a un espacio tan sagrado, había encendido un debate que reverberaba en los tambores silenciosos de la tradición. «Es una locura, Naya. ¿Confías en un coyote blanco para proteger a nuestra gente?», espetó Viejo Halcón, sus ojos penetrantes. Pero Naya, con una calma que desmentía la tormenta interna, aún recordaba la respiración compartida del valle, la interconexión de todas las cosas. Este consejo no era solo un rito, era un tribunal esculpido en piedra, donde cada roca, cada partícula de polvo, era testigo de juramentos antiguos, y ahora de una audaz apuesta por un futuro incierto. ¿Sería posible que un nuevo sendero, uno de verdadera unidad, pudiera abrirse entre los viejos senderos del miedo y la desconfianza? De regreso en la granja, el sol de la mañana revelaba un panorama aún más desolador. No era solo un rincón, hileras enteras de sus preciados brotes, el futuro de su cosecha, estaban mustias, calcinadas por la misma sustancia que había encontrado antes. Las huellas de botas toscas, diferentes a las suyas, se perdían hacia el camino del pueblo. La cobardía de los actos anónimos, la malevolencia silenciosa que buscaba destruir su sustento, solo servía para reafirmar la certeza de John. No podía ceder. Ya había perdido demasiado. No iba a dejar que el miedo y la avaricia de otros le arrebataran lo último que le quedaba, su dignidad y la tierra que, a pesar de todo, sentía suya. Cada brote marchito era un desafío, cada huella un juramento. La tierra respiraba un aliento de dolor, y él, por primera vez en mucho tiempo, sentía su propio pulmón lleno de una nueva determinación. Entre los jóvenes guerreros apaches, las miradas eran agudas, cargadas de una mezcla de curiosidad y profunda desconfianza.
El plan de Naya de presentar al granjero blanco ante el consejo era percibido por muchos como una debilidad, una invitación a que la enfermedad del hombre blanco se infiltrara aún más en su cultura. Naya, ¿cómo puedes garantizar que este hombre no nos traicionará? Que no es otro de los que prometen para tomar lo nuestro, cuestionó Águila Veloz, su voz resonando con la impetuosidad de la juventud. Naya se mantuvo firme, su voz portando la autoridad de quien ha visto más allá de las apariencias. Este hombre está tan herido como nuestra tierra, como nuestra gente. Lo que nos amenaza no distingue el color de la piel, solo la ceguera del corazón. Debemos mostrarles que el valle es uno, que su pulso es universal. Mi promesa es su honor, y mi honor es el de mi gente. El camino hacia el lugar del consejo se extendía ante John como una cinta de juicio, cada paso un eco de la incertidumbre. El sol, ahora alto, dibujaba sombras duras que parecían encarnar los dilemas que lo acosaban. Se aferraba a la fe silenciosa que Naya había depositado en él, a la chispa de esperanza que se había encendido en medio de la desolación. Pero el peso de las amenazas, las miradas hostiles del pueblo, el fantasma del sheriff y sus deudas, se cernían sobre él. Era la suya una búsqueda vana, un último intento desesperado por aferrarse a un sueño que ya estaba muerto. La brisa levantaba pequeños remolinos de polvo que bailaban como los pensamientos caóticos en su mente, recordándole que a veces, para avanzar, era necesario dejar ir lo que se creía seguro. Mientras Naya, en un momento de soledad antes del consejo, revisaba los pocos objetos que John le había entregado como evidencia de la manipulación del especulador, sus dedos se deslizaron sobre un trozo de papel arrugado, escondido en el forro de una vieja cartera de cuero. No era parte de lo que esperaba, y su textura era extraña, demasiado rígida. Desdoblándolo con cuidado, sus ojos se posaron en una redacción legal, densa y enrevesada, pero una palabra, luego otra, se destacaron como carbones encendidos. Cesión de derechos, cláusula de expropiación. Su pulso se aceleró. No era solo un plan para forzar a John a vender, era una trampa, una red mucho más profunda y antigua de lo que imaginaba. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de frío, sino de la revelación de una verdad oculta, una que cambiaría todo lo que creían saber. ¿Cómo se presentaría esta nueva y peligrosa verdad ante un consejo ya escéptico y un pueblo sediento de venganza? El viento, que había amainado momentáneamente, volvió a levantarse con un gemido grave, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento ante el inminente enfrentamiento. En el centro de la plaza polvorienta, bajo la mirada impasible del sol de mediodía, el Consejo Tribal Apache y los representantes del pueblo, con el sheriff al frente, se alzaban en un círculo tenso. La atmósfera era pesada, cargada con el peso de generaciones de desconfianza. Una fragua donde el hierro incandescente de las viejas heridas estaba a punto de ser golpeado por el martillo de la verdad. John, de pie junto a Naya, sentía el calor de las miradas, una mezcla de curiosidad hostil y abierta desaprobación. El desafío que les aguardaba no era solo verbal, era un choque de mundos, de leyes escritas en papel contra la sabiduría grabada en el alma del valle. John, con las manos temblorosas pero firmes, desplegó el pergamino amarillento del título original de su rancho. El documento, una reliquia de un tiempo donde las fronteras eran meras líneas en un mapa, revelaba una cláusula olvidada, una servidumbre de paso y acceso a fuentes de agua para la tribu Apache.
una condición impuesta por un antepasado suyo, un hombre que, al parecer, había entendido la respiración del valle mejor que sus descendientes. El sheriff, con un rubor que subía por su cuello, balbuceó, incapaz de refutar la evidencia innegable. El concejal, un hombre influyente de la ciudad, desvió la mirada, el silencio delatando su complicidad. El hierro de la verdad, al rojo vivo, comenzaba a disolver las mentiras cuidadosamente tejidas. Naya, aprovechando el shock de la revelación, avanzó con una bolsa de cuero. De ella extrajo el trozo de papel arrugado que había encontrado en la cartera de John, una orden de expropiación fraudulenta, firmada y sellada, pero con una fecha posterior a la cláusula de servidumbre. Sus palabras, precisas y sin temblor, desgranaron la red de engaños del especulador. Cómo había manipulado las deudas de John, cómo había intentado sembrar la discordia entre el pueblo y la tribu, esperando que el conflicto le permitiera hacerse con las tierras por una fracción de su valor. El complot era vasto, la avaricia desmedida. El pueblo murmuraba, sus ojos, antes llenos de prejuicio, ahora reflejaban una creciente indignación. El aire crujió con la tensión de un hilo a punto de romperse. Viejo halcón, con una solemnidad inquebrantable, declaró: «La tierra ha hablado. Los espíritus de nuestros ancestros han revelado la traición». El jefe de la ciudad, un hombre de pocas palabras, pero de innegable integridad, asintió con grave determinación. Se procedió a una votación. Una a una, las manos se alzaron. Tanto los ancianos apaches como los representantes más justos del pueblo votaron por la protección conjunta de la tierra, por la anulación de las artimañas del especulador. Fue un pacto forjado en el calor de una revelación compartida, el hierro ahora moldeado en una alianza inesperada, una promesa de que el valle sería, por fin, un hogar para todos. Fue entonces, en la quietud que siguió al veredicto, cuando John, con una claridad que le sorprendió a él mismo, dio un paso adelante. Sus ojos buscaron los de Naya, una entrega total en su mirada, un amor que había crecido silenciosamente en el campo de batalla de sus miedos. «Naya», dijo, su voz resonando en el silencio expectante, «esta tierra, la tierra de mi padre, de mi abuelo, ha sido un peso, pero ahora contigo es una promesa. Si me aceptas, si tu gente me acepta, quiero ofrecer la mitad de mis tierras a la comunidad apache, para que cultivemos y prosperemos juntos, como uno». El hierro de su voluntad, antes endurecido por la soledad, ardía ahora con la pureza de un compromiso irrompible. La declaración de John desató una cascada de reacciones. Algunos colonos, con los rostros contraídos por la ira, se retiraron, incapaces de aceptar tal afrenta. Pero otros, conmovidos por la sinceridad de sus palabras y la injusticia revelada, asintieron con aprobación. Entre los apaches, una mezcla de asombro y admiración barrió el círculo. Águila Veloz, antes escéptico, cruzó los brazos y una sonrisa cautelosa asomó en sus labios. Naya, con lágrimas brillando en sus ojos, extendió su mano, y John la tomó, un silencioso juramento sellado entre sus palmas. No fue solo una promesa de matrimonio. Fue el pacto de dos pueblos, de dos destinos entrelazados bajo las bendiciones inciertas, pero sentidas, de una nueva era. La multitud se dispersó lentamente, sus murmullos como el eco lejano de una tormenta que se aleja. John y Naya permanecieron de pie, sus manos unidas, el sol poniente tiñendo de oro y carmesí el valle, un lienzo de esperanzas y desafíos por igual. Los prejuicios no desaparecerían de la noche a la mañana, pero una semilla había sido plantada, una nueva historia comenzaba a escribirse en la tierra
que los había unido. El silencio se hizo profundo, cargado de la promesa de lo que estaba por venir, hasta que la voz del anciano jefe, sabia y llena de autoridad, se preparó para pronunciar la sanción final, sellando el destino de su pacto. El viento, ahora manso y cálido, acariciaba la veranda reparada del rancho de John, susurrando historias de un tiempo nuevo, de un pacto sellado no solo entre dos personas, sino entre dos mundos que por fin habían encontrado un punto de convergencia. El viejo tablón, que una vez crujió bajo el peso de su soledad, ahora soportaba el ligero vaivén de un nuevo columpio, un regalo de Naya, símbolo de la vida que comenzaba a florecer en la que fue su árida existencia. John, sentado, sentía la tierra respirar bajo sus pies, un pulso rítmico y renovado, muy diferente al lamento que una vez conoció. El peso de las deudas y de los prejuicios, antes una losa sobre su pecho, se había disuelto en la brisa, reemplazado por la levedad de una esperanza nacida de la valentía. El sol poniente, que antaño teñía el horizonte de melancolía, ahora pintaba un lienzo de promesas, un eco del infinito que se extendía ante sus ojos. Mientras tanto, en la aldea apache, el círculo de curación bullía con una energía renovada. Naya, con su abuela a su lado, compartía la visión de una medicina que trascendía las enfermedades del cuerpo, una que curaba las heridas invisibles del alma y de la comunidad. Las plantas que había recolectado, el hantajá y otras hierbas sagradas, no solo aliviaban las fiebres de los niños, sino que también tejían un manto de unidad sobre el miedo que una vez dividió a su pueblo. La voz de los ancianos, antes cargada de advertencias, resonaba ahora con un tono de cautela admirativa, reconociendo la sabiduría intrínseca en la audacia de Naya. El cielo cubría el valle como promesa de infinito, y bajo su inmensidad, los hilos de la tradición se entrelazaban con los de un futuro incierto, pero lleno de una prometedora resiliencia. En los días que siguieron, la granja de John se convirtió en un crisol, un punto de encuentro donde las costumbres se mezclaban como las aguas de dos ríos que finalmente se encuentran. Jóvenes apaches trabajaban codo a codo con colonos recién llegados, algunos de los cuales habían sido testigos de la asamblea y, conmovidos por la verdad revelada, habían decidido unirse a esta nueva visión. Los surcos, antes estériles, ahora recibían las semillas de maíz y calabaza, plantadas con un respeto renovado por la tierra, por el pulso antiguo que Naya les enseñó a escuchar. John, con su viejo sombrero de vaquero y una sonrisa que rara vez había mostrado, aprendía los nombres de las plantas medicinales, mientras Naya, por su parte, se maravillaba con la precisión de los nuevos arados. Las raíces de su futuro se entrelazaban. La formalización de este pacto se llevó a cabo bajo el mismo cielo que había sido testigo de sus conflictos y su reconciliación. Un grupo de abogados de la ciudad, algunos escépticos, otros intrigados, trabajaron con el Consejo Tribal para redactar los documentos legales que protegerían la granja compartida. El juramento de la cerca viva se convirtió en una cláusula vinculante, asegurando que los recursos del rancho beneficiarían a ambos pueblos por igual, y que la tierra, una vez fuente de discordia, sería ahora un baluarte de cooperación. La noticia, aunque recibida con descontento por unos pocos recalcitrantes en el pueblo, fue celebrada con una discreta alegría por la mayoría, quienes empezaban a comprender que la verdadera prosperidad no se medía en hectáreas de propiedad, sino en la riqueza de las relaciones humanas. El día de su unión no hubo grandes pompas, solo la quietud reverente de la naturaleza,
y los rostros de aquellos que habían elegido quedarse y luchar por este sueño compartido. John y Naya, de pie en la orilla del río que ahora corría con fuerza renovada, intercambiaron votos de honor y compromiso, no solo el uno con el otro, sino con la tierra que les había traído juntos. Era el coraje de amar, manifestado en su forma más pura, una promesa de cuidar, de proteger, de aprender y de crecer. La fogueira partida, que una vez había calentado sus conversaciones silenciosas, ahora ardía en sus corazones, iluminando un sendero que se atrevía a desafiar las sombras de la incomprensión y el miedo. El valle entero parecía respirar con ellos, cada árbol, cada arroyo, cada criatura celebrando esta nueva alianza. Los niños de la aldea apache y los hijos de los colonos jugaban juntos en los campos recién sembrados, sus risas resonando como campanas en el aire limpio, ajenos a las viejas fronteras que una vez dividieron a sus padres. Sus voces inocentes eran la melodía de una reconciliación colectiva, el eco de un futuro donde las diferencias no serían barreras, sino puentes para un entendimiento más profundo. Era una imagen de una nueva comunidad, forjada en la resiliencia y en la audacia de quienes se atrevieron a soñar con un valle donde todos pudieran encontrar su hogar. Las semillas de la confianza y el respeto mutuo, sembradas en la adversidad, habían echado raíces profundas, entrelazándose como las venas de la tierra. El rancho y la aldea, antes entidades separadas, ahora formaban un único ecosistema, una familia elegida que honraba la sabiduría de los ancestros y la promesa del mañana. John, que una vez se sintió solo frente a la inmensidad del cielo, ahora tenía a Naya a su lado, una compañera cuya fuerza radicaba en su conexión inquebrantable con la tierra y con su gente. La verdadera cosecha no era solo de grano, sino de almas que eligieron quedarse y arraigar juntas, una lección tallada en el corazón del viejo oeste. Porque ahora el valle reconoce que la verdadera cosecha no es solo de grano, sino de almas que eligieron quedarse y arraigar juntas. Si esto tocó tu espíritu, si te hizo creer en la valentía de tejer puentes donde una vez hubo muros, quizás también tú encuentres el coraje para proteger tus propios valles, para cultivar la compasión donde solo había desierto. La tierra, al final, siempre nos recuerda que la grandeza reside en la unión, en la dignidad compartida que esparce semillas de esperanza para todas las generaciones venideras.